¿Qué tal? ¿Cómo les va? El gusto de saludarlos una vez más. Arrancamos un nuevo episodio de ADN Deportivo y seguimos conociendo historias de referentes del deporte de la capital nacional del deportista. Y en este caso nos encontramos una vez más en el Club Esportivo 9 de Julio para hablar con un canterano del básquet patriota que hoy también lo sigue representando a nivel nacional, como es Lucio Reinaudi, a quien le damos la bienvenida a ADN Deportivo. Bueno, Fran, muchas gracias por la invitación y bueno, conversar un poco. Nada, muy contento de estar acá. Nosotros siempre para romper el hielo, la primera pregunta es, ¿cómo se da tu llegada al deporte? En este caso, obviamente, el básquet, pero ¿cómo fueron esos inicios? Y fue cuando tenía 6 años. Yo tengo un hermano mayor que se llama Ramiro y tengo una hermana menor, Juliana. Y viste, muy de hermano menor, de seguirlo al mayor para todos lados. Y me acuerdo que entraban por aquella puerta que estaba por allá y mi hermano seguía a otro amigo que ya hacía básquet, acá en 9 de Julio. Nosotros vivíamos acá a 3 cuadras. Y vine con mi vieja y mi hermano a acompañarlo a básquet por primera vez. Pero yo no iba a hacer básquet, ¿viste? Iba a ser él con su amigo. Y cuando entré había un montón de pelota, un montón de chicos, un montón de canchas que creo que yo no lo había visto nunca. Algo de esa magnitud, ¿viste? En el deporte con esa edad. Y yo me quería quedar, ¿viste? Me quería quedar ese día y no, se quedó mi hermano y con mi vieja nos volvimos a casa y yo creo que de tanto insistirle al otro día o a los 2 días, no me acuerdo bien, ya estaba yo también arrancando básquet, ¿viste? Atrás de mi hermano. Así que así se dio mi llegada al básquet. Y ahora si podés hacer un repaso breve de tu carrera desde ese momento hasta ahora, ¿cómo sería? No, es una locura porque desde ahí, desde muy chico, ¿viste? Yo ya era competitivo de naturaleza, ¿viste? Creo que entré siendo competitivo. Y después se fueron dando un montón de pasos que en aquel momento, ¿viste? Cuando eras niño, sé que tenías 9, 10 años, eh, ya vos veías selecciones formativas, que eso era un paso más, y era más motivación, otro tipo de competencia, de selección de Río Tercero, más toda esa curiosidad de el aro más alto, la pelota más grande, el tablero, las luces, cómo se iba modificando la competencia a medida que vos ibas creciendo. Y nada, fui pasando por un montón de etapas que me fue sosteniendo y manteniendo, ¿viste? La ambición de jugar al básquet y la gana de competir. Y con muchos recursos, como te digo, de campeonatos organizados, como las selecciones formativas de Córdoba, de Río Tercero, selección argentina, provinciales, nacionales de clubes. Y tuve también la oportunidad de que 9 de Julio, que era mi lugar, mi segunda casa, era como el patio, yo vivía acá a 3 cuadras, empezaba con el básquet profesional, mientras yo me iba desarrollando como adolescente, hasta que después formé parte de las categorías profesionales de 9 de Julio y yo también desarrollándome en esa parte. Entonces como que lo fui viviendo todo muy en progreso en cuanto iba progresando el club y la verdad que eso es una oportunidad tremenda porque estando cerca de tu casa y vivirlo muy de cerca, creo que nada, me dio toda la experiencia para después yo seguir mi carrera en otro lugar. ¿Qué valor le das a ese gen competitivo, por así decirle, que tenías desde el principio para construir todo lo que has construido? No, todo me ha llevado a todos lados y me ha llevado a lo que soy hoy también. Y lo he tenido que ir equilibrando, la verdad, porque de chico, viste, hasta a veces no era del todo saludable, pero viste, uno va desarrollando también la personalidad y también lo va entendiendo de otra forma, pero esa ambición competitiva es lo que me mantiene hoy vivo dentro de una cancha de básquet, pero no tengo duda, viste, y lo que me marca también la diferencia de la forma de hacerlo. Así que nada, yo valoro un montón eso de tenerlo, me divierte también, me genera un montón de emociones positivas y no tan positivas también, pero como te decía, es lo que te mantiene vivo, ¿viste? De poder sentirlo de todas las formas posibles. Lucio, recién hablabas selección argentina, tuviste procesos de selecciones juveniles. ¿Cómo era en ese momento estar viviendo esos procesos? ¿Qué sentías? Era increíble, porque ponerle antes de hacer el primer proceso de selección argentina yo tenía 15 años, antes yo tenía 14. Me acuerdo que estábamos en la casa de un amigo
acá a media cuadra, y veíamos a las categorías superiores o a los chicos que tenían un año más que nosotros que ya estaban participando de eso. Entonces, viste, los buscábamos a ver cómo se llamaban, qué hacían, a dónde iban, de dónde jugaban. Y en ese transcurso del año nos tocó enfrentar a un par de ellos y uno decía, wow, qué bárbaro de ser vivir esa experiencia con la camiseta de la selección, conocer otro país. Yo hasta ahí no había ni viajado en avión, nada, ¿viste? No sabía ni cómo era. Y ese mismo año, cuando empezamos a curiosear de eso, recibo la notificación para estar yo en el proceso de selección con mi edad y con mi categoría. Y ahí arrancó todo, que fue increíble. Me acuerdo de la primera concentración, que era en Buenos Aires. Yo tenía 15 años, no conocía, no había ni conocido Buenos Aires. Me llevan mis viejos, bueno, entramos al CENAR, donde era el centro de concentración, ahí en Buenos Aires, y claro, éramos como 50 chicos, y todos eran el doble físicamente que yo. Y vos veías de todo el país y yo decía, wow, ¿qué va a ser esto? Porque toda esa incertidumbre de qué va a pasar. Y arranqué el proceso a partir de ahí, siendo yo, de donde venía, que era de donde venía con el club, y a competir, a jugar, conocí un montón de gente, conocí otra forma de entrenar. Ahí yo creo que conocí a interpretar el básquet, la estrategia del básquet, la técnica del básquet. Ahí fue, eh, porque me sumó un montón de conocimiento que los tengo hasta el día de hoy con entrenadores espectaculares. Y a partir de ahí me empecé ya a desarrollar, creo, a dar el primer paso como jugador profesional en desarrollo. ¿Sentís que ese fue el momento que dijiste, quiero vivir de esto o ya lo venías pensando? Mira, no sé si pensaba ya con 15 años yo quiero vivir de esto como una fuente de trabajo. La verdad que creo que hasta ahí no, pero creo que también ya lo sentía, como que se me iba a dar, como que yo iba a ir por este camino. No tenía dudas, en eso no tenía dudas. Sabía que si estudiaba iba a ser de una forma diferente, porque ya mi colegio y mi secundario en ese momento ya era diferente, para poder hacer lo que yo hacía. Y sabía que sí, que me iba a dedicar, que era para mí, que estaba para eso y me gustaba, ¿viste? Eh, y creo que esa motivación de la selección argentina, más allá de estar en un equipo profesional en tu casa, es como que todo el contexto te va llevando a eso y como que estás muy enfocado en eso. Y yo creo que lo viví siempre de esa manera. ¿Cómo era ese secundario y esa vida de adolescente junto al básquet? Yo creo que era nada que ver a lo que es ahora y a lo que era tampoco en ese momento, porque yo tengo la sensación de que mi secundario, por lo menos de cuarto hasta sexto año, yo lo vi muy diferente a los demás, demasiado. El último año, donde es sexto año, yo prácticamente debo haber ido a la mitad de año de lo que se fue, de lo que va un chico promedio al secundario. O sea, yo ya viajaba con el plantel profesional, he estado mes y medio afuera jugando para la selección argentina, más las concentraciones. Sé que era mucho tiempo el que yo estaba fuera del colegio. No estaba, iba, rendía, me juntaba con mis compañeros, incluso a veces me retiraba antes, o por una cuestión de cansancio y un montón de cosas, viste, iba administrando bueno, mi prioridad ahí había pasado a ser el básquet, prácticamente a un 80%. Entonces yo siento como que esa parte yo la viví de una forma diferente, que también estuvo espectacular porque me dio un montón de otras experiencias, pero sí, era diferente. ¿Y el entorno familiar y de amistades, cómo te acompañaban en ese proceso? No, siempre con mucha alegría, ¿viste? Mucha motivación. Me acompañaban en las decisiones que yo tomaba. Por ejemplo, en situaciones de ir o no ir al colegio, cómo me estaba sintiendo. Bueno, creo que también ya entendían que para mí había pasado a ser una prioridad el básquet por sobre el colegio, pero siempre respetando, ¿no? Lo que es la institución de la escuela, ¿viste? De cuando podía, tenía que estudiar, estudiaba, iba y rendía con mis recursos, pero lo hacía. De hecho, lo hice todo el día, o como podía, ¿viste? Y organizándome. Pero, y también mis compañeros del colegio, espectacular, ¿viste? Me rebancaba, me acuerdo que antes de irnos al mundial hicimos una choripaneada en casa para despedirme. Gracias a mí también faltaron al colegio. Y después el que tuvo que ir al colegio ese día fui yo porque tenía que rendir antes de irme y ellos no fueron.
Pero no, siempre con mucho orgullo, sentí siempre mucho ese apoyo y que lo disfrutamos entre todos. El colegio también lo disfrutaba, o por lo menos el entorno del colegio, mis profesores, mi preceptora una genia porque me facilitó un montón de cosas para que todo pueda ser más flexible, se llama Mirta, y mis compañeros también lo entendían de esa forma y era como todo un contexto que acompañaba. Y de hecho pudiste seguir estudiando una vez que terminó el secundario, seguiste jugando y pudiste complementar el básquet con el estudio. ¿Cómo fue eso? Sí, yo cuando termino el colegio, ahí me tomo como un par de años para ver qué era, viste, sacarme esa responsabilidad del estudio y que también yo pensaba, bueno, si me nace algo, vamos a hacerlo. Eh, y después a los años digo, bueno, tengo el tiempo, quiero empezar a experimentar otra cosa, viste, a no quedarme solamente con el básquet y salir un poco, viste, y volver a encontrarme con el estudio, pero de un lugar de algo que me guste o que no me guste, pero intentarlo. Y fue así, lo charlé con mis viejos, le digo, che, tengo ganas de empezar a estudiar. Yo creo que ya estaba acá en Río Tercero otra vez por una cuestión de lesiones, entonces creo que tenía como esa oportunidad también de tener esa contención para poder largarme a hacerlo. Era modalidad a distancia, hoy hay un montón de recursos para hacerlo y arranqué administración de empresa. Y tengo una tecnicatura hecha en administración de empresa. La hice, me gustó a distancia y después quise arrancar contador y me di cuenta a los 6 meses que no era para mí y ahí dejé. Y después ya me fui por otra rama, un par de años después, en lo que es la parte de salud mental y emocional. Cuando me fui a Italia, que no fue hace mucho, ahora 3 años, fue en el 2023, empecé a meterme y a leer sobre eso, me voló la cabeza y tengo un posgrado y un máster hecho en España que se llama en Bioneuroemoción, en el Instituto Enrique Orbera. Y nada, me encantó. Es como un acompañamiento terapéutico para hacer, primero para uno, que yo lo estaba necesitando también. Y después para poder acompañar a otras personas, bueno, que quieran o que necesiten acompañarse a través de una situación de estrés, de conflicto que tengan en su vida, que eso va. Y nada, la verdad que me pareció todo lo que es la salud mental y emocional, me parece una locura. ¿Cómo fue esa idea de quiero hacer algo distinto al básquet? ¿Qué tanto ocupaba el básquet en tu vida? O sigue ocupando, obviamente. Un montón, un montón, mucho. Eh, Hoy también ocupa, pero desde otro lugar, con otra experiencia, pero ocupaba mucho tiempo en mi cabeza, sobre todo. Eh, y yo necesitaba empezar a interpretarlo de una forma diferente porque ya me estaba afectando el básquet en ese momento, en la forma de vivirlo, en la forma de pensarlo, en la forma de entrenarlo, ¿viste? No tanto el tiempo que uno pasa, el básquet requiere de un montón de cosas, no solamente venir a entrenar, descanso, alimentación, viaje, que eso yo lo disfrutaba, el vestuario es una de las cosas que más me gusta, pero lo que ocupaba el tiempo en mi cabeza era ya exagerado, era demasiado exigente, era demasiado peso y nada, yo sentía que necesitaba un cambio de percepción del básquet porque nada, me iba a lastimar o que ya me había ocurrido a través de lesiones, pero no era consciente hasta que lo pude hacer consciente de la forma en la que me estaba afectando. Y ahí tomo la decisión de darle un giro. No tanto cuando hice la tecnicatura, creo que una de las decisiones que tomo inconscientemente es para esto, de poder salir un poco, pero hasta ese momento tomo la decisión, pero tampoco era tan consciente de para qué yo estudiaba, y después me di cuenta de que sí, de que yo necesitaba un cambio de percepción para darle otra ocupación a mi cabeza y empezar a verlo diferente, que ocupe otro espacio, no quitarle prioridad porque me gusta, pero disfrutarlo de una forma o vivirlo de otra forma y entenderlo, que también la vida es así, ¿no? Cosas buenas, cosas no tan buenas, pero había que entenderlo. Tocaste el tema de lesiones. ¿Cómo es convivir con eso? Mira, para mí fue una gran experiencia. El golpe al principio es durísimo, es muy duro. Yo tuve 2 lesiones fuertes que fueron de rodilla, que llevan un tiempo prolongado de 6 a 8 meses, o sea que lleva bastante tiempo fuera de la cancha. Y fueron 2 experiencias que me enseñaron un montón.
primero saber de dónde vienen, que a veces uno no eran tanto física, sino como te digo, emocional, de estrés, que yo me doy cuenta más de grande, como te digo, cuando le pude dar ese cambio y empezar a entenderlo. Y después me enseñó mucho el proceso de recuperación de la lesión. Primero a trabajar en equipo de una forma diferente a lo que es en una cancha de básquet, sino con profesionales de kinesiólogos, preparador físico, entrenadores. Y después también me enseñó mucho lo que es la disciplina, la constancia, a empezar a entender cómo es la evolución, cómo va evolucionando el cuerpo, pero también el básquet, el entrenamiento. Es un entrenamiento diferente, pero es mucho más consciente y enfocado porque se trata de vos. Y se trata de cuando vos tenés un problema de salud, tenés un problema. Cuando no está eso, parece que tuvieras 1000 problemas, ¿viste? En cambio, cuando estás en eso, estás tan enfocado en la rodilla, que es como que siempre vuelve el foco tuyo adentro. Y eso me enseñó un montón. Y aprendí también otras cosas y a volver de otra forma y ya a ver también el básquet, sí, de una manera diferente, sobre todo en el trabajo de equipo. Lucio, en todo este proceso, ¿empezaste a trabajar con psicólogos, algo en algún momento en particular, o siempre lo tuviste como una ayuda, como un extra tan necesario? Sabes que yo, la terapia, en el momento de lesiones, no, siempre estuve acompañado de mi familia y nada, de los profesionales que tenía ahí. Eh, Debería haber tomado terapia antes, considero que hubiera estado muy bueno, pero yo creo que también uno entra a la terapia cuando siente que necesita la ayuda. Y esa ayuda a veces, viste, o te la puede dar alguien y es cuando vos tomás conciencia, sí, che, yo necesito ayuda para esto, necesito verlo de otra forma. Y yo la tomé un tiempo después, hace 5 años que hago terapia, he hecho distintas terapias y me ha ayudado un montón, se la recomiendo a todos los deportistas. Creo que está buenísimo poder entrenar la cabeza, está muy bueno poder conocerte y autoconocerte, es lo mejor que te puede pasar, de eso ya no hay vuelta atrás tampoco. Es otro mundo y nada, y eso me ayudó un montón a sostenerme, hace 5 años que lo hago, desde esos 5 años en adelante, muchísimo. Vuelvo un poco atrás a la parte del gen competitivo. ¿En qué momento empezaste a, si se quiere, amigarse o no con la derrota? ¿Uno se puede amigar con la derrota? ¿La puede asimilar de una manera diferente? Sí, yo creo que sí, de más grande. eh, yo creo que más que amigarse es aceptarla como parte del proceso y darle un cambio de percepción e interpretación, de aprendizaje. Ganar o perder es información, el error es información. O sea, no es que está bien o está mal, es información, es feedback. O sea, perdimos por o para qué pasó, entonces te entra la duda. Y la duda, que está muy mal vista muchas veces, yo aprendí que te da posibilidades de cuestionarte y de buscar distintos caminos. Y la derrota genera eso, genera duda. Por supuesto que también hay malestar, hay dolor, hay tristeza, hay bronca, genera todas esas emociones que muchas veces no nos permitimos y no aceptamos. Y eso es parte de la derrota. Aceptarla te hace salir mucho más rápido, te hace poder cambiar la mirada y, y te hace poder verlo como esto, como aprendizaje y como información para poder mejorarte. Si no, después entran en un bucle. Y a partir de esa duda, que generalmente puede ser de uno mismo o del equipo, tenés la posibilidad de cuestionarte para tomar responsabilidad. Eso es la derrota. O sea, te hace pararte en un lugar o en el otro de acuerdo a cómo vos la puedas interpretar y la puedas percibir. Yo aprendí eso. Hoy estoy mucho más maduro. Es más fácil aceptarlo. Es más fácil convivir con esa parte. Y, y a mí hoy me da energía. Hoy veo ese motor de decir, bueno, viste, a veces te preparás o decir, o tus expectativas están muy allá y viene alguien y te ganó en ese día y te enseñó algo. Y eso es lo que te va construyendo para lo que viene. ¿Y la presión? Y la ¿Cómo presión, se vive con eso? Porque si bien puede haber una presión interna propia de uno de querer hacer las cosas bien,
muchas veces hay una presión externa por lo que hay en juego, que son cosas que ya son incluso ajenas a vos, pero sabés que existe eso. Sí, la presión está. La más fuerte y la más dura es la interna, que es la que crea a veces muchos fantasmas afuera, que están también, hay una presión indirecta. No hace falta ni que venga nadie a decirte nada, que con el hecho de que esté o que no esté, uno sabe para qué vino, para qué se lo trajo, y en la expectativa hoy del deporte, y en los procesos del deporte, como está hoy todo tan versátil, todo tiene que ser tan inmediato, sin aceptar que gana uno, porque la realidad es que al final gana uno, eh, está mucho más presente. Pero creo que a lo largo la manejo como puedo, la sostengo, sé que tengo que convivir con eso. Eh, Incluso cada año me meto en una presión cada vez más, con expectativa cada vez más alta, o sea que es tremendo eso, pero también es necesaria para actuar, ¿viste? Y la presión, a ver, está en todos lados, no solamente en el deporte. Lo que pasa es que el deporte eh, es uno de los trabajos que es medible al ser visto. Y al ser medible, es como que constantemente estás en una escala que es más difícil de sostener, porque es resultadista, presente, inmediato, entrenando en el juego. Como te digo, gana uno o gana el otro y funciona así. En otros trabajos no es así, no es medible. Vos vas a hacer tu trabajo y te va, y eso lleva un proceso y lleva un tiempo. ¿Se puede lograr o no se puede lograr? Claro, pero no es todo el día medible. El deporte es así, entonces eso genera también más presión. Y, y yo creo que el ámbito del deporte, y acá en Argentina, debería estar cada vez más capacitado para poder sostener en eso, porque la presión no se sostiene solamente uno, sino que cuando hay un trabajo en equipo, cada uno cumple su función y el contexto tiene mucho que ver en eso, tiene mucho que ver. Pero yo intento manejarla como, primero esto, aceptando también las emociones que me tocan en el momento que me toca. Va a haber momentos difíciles y bueno, hay que tratar de sostenerse. Y yo busco ayuda en terapia, en mi gente, en ir todos los días, en meditar, en buscar técnicas, porque funciona así y está en todos lados. Pero creo que es un poco eso, es necesaria, es visible y está en todos lados y nada, creo que también te va creando. eh, y cuando tomas responsabilidad y das lo mejor de vos, vas a encontrar tu tranquilidad y tu paz. Digo, seguís jugando a un nivel profesional, hay otras cosas en juego, obviamente, en el profesionalismo, eh, pero ¿seguís viendo el básquet como un juego? ¿La parte lúdica del deporte la seguís encontrando? Sí, a veces me gustaría más, a veces me gustaría encontrarme con ese chico de 15 años más tiempo. A veces lo encuentro, a veces no. Pero bueno, eso es una lucha interna mía en la que trabajo todos los días eh, para entrar y salir de eso. Sí siento que cuando entro en la parte competitiva y en la cancha eh, me gusta mucho y, y lo disfruto, viste, a mi manera, de esa forma. Pero sí, sí se encuentra, se puede ver, eso está bueno. Es a veces es complicado cuando la presión es demasiado interna o la exigencia es demasiado grande, ¿viste? Y a mí me ha pasado, me pasa, entonces se confunde y se pierde esa parte lúdica, se pierde un poco el juego. Porque yo, es verdad, hay cosas en juego por fuera, que puede ser el club, la expectativa, el objetivo, el dinero en el deporte, que no es tanto a mí lo que me pasa de sentirlo de esa forma, pero está inconscientemente, obvio, sino esta parte de, bueno, ¿viste? De la expectativa, de la exigencia, del resultado. Muchas veces el resultado te hace perder todo esto. Y el básquet y lo lúdico es el momento presente, es actuar, ¿viste? Es entrar, es jugar, competir como te salga. Y el error forma parte de eso. Y el error y el pensar te puede limitar mucho esa parte lúdica. Porque el pensar de más te hace actuar menos. Y en ese actuar menos
es como que te tensa mucho más el cuerpo y se pierde un poco el juego y te empezás a enfocar en el resultado y cuando te enfocas en el resultado te empezás a perder. Pero sí. Te traigo un poco al presente, hablas un poco de la responsabilidad que te impones, si se quiere. El señor de los ascensos, ¿cómo convivís con eso? Son 4 veces ya que ascendés a la máxima categoría del básquet nacional. ¿Cómo convivís con eso? ¿Sos consciente? ¿Lo vas pensando? ¿O simplemente que sea un apodo nomás? Sí, está presente. No tanto como apodo, ¿viste? El señor de la acción, sino por la experiencia y por lo que y por la distinta experiencia que yo he vivido. Está re presente. Es más, eso a mí me genera esa confianza. Tanto por los logros, sino por la forma, ¿viste? Porque todos los años son diferentes, cada lugar y proceso que me tocó para llegar a un ascenso son muy particulares y son diferentes y me han enseñado cosas completamente, no sé si completamente distintas, pero sí yo me agarro como eso de experiencia y que está incorporado en mí. Entonces, en eso es como que lo tomo como algo natural. No deja de ser un resultado, ¿no? Eh, de haber ganado y un resultado en conjunto, esa parte del título. Después lo otro son decisiones que yo he ido tomando eh, para ese objetivo que yo consideraba para estar ahí. Después lo otro es número, ¿viste? 4, 5, 6, 2, 3, no cambia mucho. Yo sigo lidiando con las mismas situaciones. Eh, Entendí que ganar y salir campeón no es nada más que una emoción de alegría en ese momento, sumar más experiencia y al otro día se sigue y hay que volver, no te consagras de nada, sino que la disciplina, el día a día lo mismo. Mis temas físicos, mentales, mis problemas, mis cosas buenas siguen siendo las mismas. Han mejorado, las he podido cambiar, pero sumamente porque he sumado experiencia, que eso es lo que te dan los procesos. Eh, Estamos obviamente en 9. Te tocó el primero acá, siendo juvenil. ¿Qué recuerdos tenés de ese momento? Un montón. Yo creo que esa fue la semilla de donde hoy estoy, no tengo duda. Pasa que era otra edad y otra forma de verlo, pero también entendí por dónde... Primero, creo que esa temporada lo que más me llamó la atención fue la competitividad. De poder jugar desde otro lugar, pero con un equipo que venía y estaba la cancha llena, playoff, un equipo que jugaba muy bien, la forma de entrenar, el grupo, la calidad humana, cuánto representa estar en un grupo, un equipo de buena gente y cómo conectar todo eso. Creo que ahí aprendí mucho eso y la forma de trabajar y dónde yo quería estar después para poder lograr algo similar o para poder competir o desarrollarme. Creo que esa fue eh, la semilla. Pasa que en ese momento, viste, yo lo entendí también más de grande cuando uno empieza a entender las cosas cuando va pasando el tiempo. A veces sobre la marcha, pero si no cuando pasa el tiempo es como que va decantando más. Y yo creo que me dejó todo eso. Y lo he podido vivir de diferentes formas, pero en mis otros equipos, un montón de veces. ¿Qué valor tiene la importancia de un buen grupo a la hora de construir un equipo? Es todo, es todo, es todo. Es todo porque es una familia, o sea, es el día a día. Vos venís acá y son tus amistades del momento. Eh, Al menos yo lo tomo así, es que no es compañero de trabajo. Yo lo veo como de esa forma, por eso también disfruto tanto los procesos, por eso también cuando van terminando las temporadas es como que me pasa algo ahí, ¿viste? De decir esto se termina y yo lo estoy disfrutando cada vez más al día a día. Eh, y cuando vos tenés un grupo así, es más fácil poder sostenerte en los momentos difíciles, porque se necesita la comunicación, la buena onda y la no tan buena, porque cuando vos te conoces de la forma en la que nosotros nos conocimos en ese momento, empezás a aceptar y a comprender al otro tal cual como es. Y esto no se trata solamente de un rendimiento en la cancha
de talentos, sino también de personas, ¿viste? Y el deporte, como te digo, es muy transparente en eso. Y cuando vos podés comprender al otro y aceptarlo, podés saber hasta en qué momento exigirle, hasta qué momento no, hasta qué momento darle una mano, hasta qué momento motivarlo, alentarlo. Eso también es la estrategia para mí del deporte. Hoy se habla mucho del recurso humano, pero porque es necesario. Es necesario conocer al otro primero antes del jugador de básquet o si pica con derecha o con izquierda. ¿Y te ha tocado a lo largo de tu carrera integrar equipos en los que por ahí el grupo no era tan unido, no se llevaban de la mejor manera? Mira, me ha tocado de grupos así malos. No, no tengo recuerdo de, che, yo estuve en este equipo. No, no. Y con eso trato de tomar las decisiones de a dónde voy, de estar en un contexto donde pueda tener esa oportunidad. Y no solamente del equipo, sino cuerpo técnico. Te decía, no solamente mis compañeros, sino también los dirigentes, el club, la gente. Porque creo que yo siento que está todo conectado. Es un todo para llegar hacia arriba. Si no, no hay manera. Y no me ha tocado, sí me ha tocado de ver conflictos entre compañeros o tener algún conflicto con algún compañero o con algún entrenador. Sí, sí me ha tocado vivir esa experiencia. Pero no en masa. No, o por ahí quizás alguna sí, no está tan bueno. Em, Te limita, la verdad que te limita. Eh, no llegás quizás al techo al que podrías llegar, al rendimiento que se podría lograr y el día a día pasa a ser un poco más complicado. Y esos momentos que no dependen tanto de uno, porque a veces vos podés ir con la mejor de la disposición y la mejor actitud, como debe pasar en cualquier trabajo, eso está en el ambiente y en la energía. Y eso es lo más difícil, eso es más difícil que perder, eso es más duro, porque bueno, la derrota te puede hacer responsable y puedes corregir lo tuyo y pasa dentro de la cancha y bueno, vas a dar lo mejor. Pero afuera, eh, donde ya se trata también de persona, igual que dentro de la cancha, pero de otra forma, cuando por ahí los objetivos empiezan a ser, viste, medio diferente, nada, puede pasar. Es una experiencia. Yo creo que las experiencias siempre son buenas. Aunque se la pase mal, siempre te deja algo. Porque así es la vida, o sea, siempre hay momentos complicados en los que uno puede capitalizar. Pero sí, lo he visto así. Ahora, para continuar la charla, voy a recurrir a las cartas de Amirar, que es un mazo diferente al resto. Diferente porque tiene algunas preguntas. Ajá, Nosotros no las hemos leído a todas, pero todos los protagonistas del podcast de ADN se suman y son protagonistas del momento de Amirar. Así que te voy a pedir que saques dos, que las leas en voz alta y las respondas. Adelante nomás. ¿de qué te sentís orgulloso pero casi nunca contás? Uy, qué buena pregunta. Sí, yo me siento orgulloso de lo que soy, no de lo que hago. Y, y estoy muy orgulloso de la forma en la que me puedo sostener en los momentos difíciles y, y de haber ido a fondo eh, en autoconocerme al máximo para poder conocer a los otros. Esa decisión personal que yo he tomado eh, me va transformando la vida y es infinito, pero estoy muy orgulloso de haber tomado las decisiones que he tomado para eso, para darle un cambio de percepción a un montón de cosas que no me hacían bien. Sí, y eso me dio la oportunidad de poder ayudar a otros, sí, de poder contagiar eso. ¿Qué dice la segunda pregunta? ¿Cuándo sentiste que alguien te sostuvo de verdad? ¿Por qué? Bueno, yo creo que eh,
mi pareja y mi viejo me han sostenido en momentos difíciles, eh, porque yo no estaba encontrando la vuelta, no le encontraba la vuelta en la cancha, no la estaba pasando bien. Y no me juzgaron, y eso es para cualquier persona de lo más. Eh, Porque la mejor forma de poder empezar a salir es empezar a comprenderte primero y rodearte de gente que te pueda comprender. Y, y creo que eso fue, sí, cuando lo empecé a sentir, lo importante que es. Y cuando lo pudiste vivir de alguien, después esa experiencia la puedes transmitir a otro. Y ahí es donde arranca todo esto. Vaya casualidad, o estoy hablando de lo mismo, las dos preguntas son bastante Parecidas. parecidas, pero sí, viene un poco de ahí. Para continuar con la charla, le agradecemos a CONAX y a la Municipalidad de Río Tercero por seguir apoyando este proyecto. Lucio, te pregunto, ¿cómo es el Lucio, para la redundancia, fuera del básquet, fuera de la cancha? No el Lucio jugador, sino cómo es el día a día, el que se relaciona con sus amigos, con su pareja, con su familia. ¿Cómo es ese Lucio? Mucho más tranquilo que adentro de la cancha de básquet, seguro, seguro. Creo que, de hecho, sí, soy como la otra parte en eso, mucho más tranquilo, eh, más de comunicarme, del diálogo. Eh, Disfruto mucho, disfruto el tiempo libre. Para mí disfruto el tiempo libre con otros. Eh, Me gusta comunicarme en ese momento desde donde esté o irme a tomar un café, un mate. Soy curioso, me gusta el podcast, me gusta mucho eh, ver cómo piensan otras personas, cómo lo comunican. Me encanta, entonces a veces, viste, me pongo con eso. Trato de ser lo más honesto, sencillo, muy sencillo, sí, y, y un poco eso. Ya para ir cerrando la charla, ves a tu alrededor, ves 9 de julio, ¿qué significa hoy? Estás fuera, pero seguís viniendo a 9. ¿Qué significa esto? Sí, yo creo que hay mucha sensación de lo que uno vivió. Eh, el club, pasar por el mismo lugar, los colores. eh, bueno, ponerme este buzo. Recién pensaba cuando me puse este buzo, que hacía mucho que no me ponía alguna ropa con el escudo de 9 de julio. Y la verdad que entrar y ver los mismos aros con los que yo me crié, eh, es muy lindo. La sensación es muy linda. Ver gente con la que yo me crié y que todavía esté acá en el club es espectacular, es muy familiar. Eh, lo vivo de esa forma, me acuerdo, esas tribunas estaban antes de que yo me vaya, esa también tuvo toda la vida, nada más que se ha ido modificando. Y me acuerdo mucho cómo se vivía el básquet acá. Eh, es más, a veces recreo imágenes en mi cabeza como si jugara acá con todo este estadio lleno y me parecería una locura. O sea que lo tengo pasado, presente y también instalado como en el futuro. O sea, lo tengo muy asociado, el básquet a mi cabeza y a la ciudad y al club con toda mi historia. Y creo que eso forma parte de 9. Yo tengo en claro que ha sido el lugar que me ha dado la oportunidad de desarrollarme. Y yo también el club, porque el club se desarrolla con personas y las personas dentro del club. Y soy un agradecido. Sí. ¿Te ves jugando el día de mañana de nuevo en el club o todavía no te has puesto a pensarlo? O sea, es que ahora lo estoy pensando un poco más, pero sí me recontra veo, me gustaría. Eh, Ojalá y me encantaría que las condiciones se pudieran dar de la forma que a mí también me gusta hacerlo. Sería genial. Y,
y me gustaría ver otra vez esta cancha viviendo la pasión con la que yo la vivía y con la que se vivió cuando yo era más pibe, pero ahora con otra responsabilidad. Sería genial. Y ya para despedirnos y para darle un cierre a esta hermosa charla, voy a ir con la pregunta insignia del podcast, ya que estamos hablando un poco de tu infancia, del pasado, para ver si hoy te pudieras tomar un café, un mate con el Lucio que apenas empezaba a jugar al básquet. ¿Qué le dirías hoy? Yo le diría que es suficiente. Sí, que lo está haciendo bien y que siga adelante, que es suficiente con lo que es. No tiene que hacer más nada, ni no tiene que hacer nada. Solamente tiene que ser. Eso le diría. Sí. Y que lo que viene es increíble y que siga por lo que siente, ¿viste? Que se escuche. Que lo va a lograr. Eso. Lucio, muchísimas gracias por el tiempo y antes de cerrar, voy a entregar un regalito de nuestros sponsors de Farmacia Pasteris para que puedas seguir cuidando la piel. Farmacia Pasteris se dedica a cuidar la piel del deportista, así que... Espectacular. Y le vamos a dar una remerita de Action indumentaria también para que te quede un recuerdito de tu paso por ADN Deportivo. Y bueno, Lucio, agradecerte obviamente por el tiempo y por la buena predisposición para pasar por acá. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, a la producción, por el trabajo que hacen, por el deporte de Río Tercero, que es espectacular. Así que gracias. Gracias, Lucio. Un gustazo. Así cerramos un nuevo episodio de ADN Deportivo. Tiempo al tiempo, mi amor, y así nos aseguramos de tenerlo un